35 únicamente vamos a leer. San Juan capítulo 5 y versículo 35. Dice así la palabra del Señor. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Es Jesús quien está hablando, y está hablando de alguien, de un hombre. ¿Se acuerda quién era? Está hablando de Juan el Bautista. Y qué, hermano, qué importante que Jesús destaque a aquel hombre y lo que aquel hombre fue y lo que aquel hombre hizo. Evidentemente en el plan de Dios eso era sumamente importante, porque Juan había sido llamado y preparado, equipado por Dios para preparar el camino del Señor, para preparar esa antesala en donde luego el Señor habría de aparecer predicando el mensaje del Evangelio. Juan era, por cierto, un personaje que hasta el momento de su aparición en público había vivido en el desierto, en el anonimato, podríamos decir. Estaba distante de la sociedad allí. Y su alimentación, su forma de vestir era también particular, Pero ciertamente llegó el día y llegó la hora en que Juan se acerca allí al Jordán y estaba bautizando allí en el Jordán. Y de pronto Jesús aparece allí en las proximidades del Jordán y Juan levanta la mano y lo señala. Él es el que había de venir. Él es el Salvador. Él es el Mesías y apunta al Señor y lo declara como el Salvador, el Mesías, aquel que Dios había prometido desde tiempos antiguos. ¿No le llama la atención a usted? Por lo menos a mí me llamó la atención que diga, Él era. Tiempo pasado, ¿verdad? Porque Juan había concluido su ministerio aquí en la tierra, había cumplido todo lo que Dios le había mandado hacer y fue muerto. Todos sabemos la historia de este hombre que siendo muy joven y habiendo tenido muy poco tiempo para desarrollar el llamado del Señor, sin embargo lo cumplió en tiempo y forma, haciendo lo que Dios le había enviado a hacer. Pero dice, él era antorcha. Antorcha, ¿qué es la antorcha? Bueno, nosotros hoy no usamos la antorcha, pero en aquellos tiempos que no había iluminación, la antorcha era un elemento casi esencial, fuera para andar en lugares oscuros o para poder iluminar algún lugar en particular. Podía estar hecha de distintas maneras, pero en definitiva, el secreto de la antorcha es que debía estar embebida en brea, en aceite, en algún elemento de combustión que permitiera que se encienda la llama y que eso iluminara. ¿Verdad que es así? La antorcha en sí era solo el objeto, pero no era la luz. Provocaba, permitía que la luz brillara en ella, pero no era originaria o no originaba la luz. Era solamente el instrumento que transportaba la luz. Y cuando Jesús habla de Juan, está diciendo que Juan era quien transportaba la luz, el conocimiento, la revelación de aquel que había
de venir. Ahora dice que ardía, hermano, ardía. Y esto es realmente para destacar. Ardía. Estaba embebida en un producto que permitía la combustión y eso hacía un proceso interno que hacía que ardiera y que la llama se levantara para producir la luz, Ahora usted y yo todos sabemos que cuando algo está en combustión, cuando algo arde, necesita ser alimentado periódicamente del elemento que le permite estar en combustión. Porque si se termina la brea, cosas que utilizaban, el aceite, fundamentalmente resinas de árboles que de pronto utilizaban para que eso ardiera, al terminarse el elemento que le daba combustión, se consumía totalmente la antorcha y por supuesto ya no podía cumplir con la función. Ardía, una combustión, algo allí que era provocado por un elemento que embebía a la antorcha y hacía posible entonces que la llama se levantara e iluminara. Pero al arder también se consumía, ¿verdad? Se consumía, lo que hacía que el tiempo que podía estar encendida iba a depender de cuán impregnada estaba por el elemento de combustión. Y esto nos habla a nosotros, hermanos, de esa responsabilidad, ese compromiso que tenemos con el Señor de poder alumbrar, de poder llevar la luz. No somos la luz igual que Juan, pero sí portadores, antorchas que llevan la luz del Señor. Y para poder cumplir con ese objetivo, necesitamos arder. Y al arder también nos vamos consumiendo y por lo tanto nuestro periodo de luz o nuestro periodo de llevar la luz tiene un tiempo determinado, Por eso Jesús ahora que ya Juan no estaba sobre esta tierra, está hablando de él y dice, él cumplió la función, tuvo su tiempo, lo hizo con prolijidad, lo hizo con responsabilidad, lo hizo con compromiso, pero llegó el momento en que debía finalizar, debía concluir el ministerio y la responsabilidad que había asumido con el Señor. Pero no solo dice que ardía, sino que dice que alumbraba. Y esto ya es el efecto exterior que producía. Arder era la combustión interna. Ahora, producto de esa combustión, la llama se levantaba sobre la antorcha y producía un efecto externo que era irradiar luz, alumbrar, hacer claro lo que estaba delante de ellos. Muy similar a lo que el Señor nos ha llamado a hacer a nosotros, a anunciar la luz, a proclamar la luz, a llevar el mensaje del Evangelio. Lo hemos estado escuchando, ¿verdad? La responsabilidad que nosotros tenemos de transmitir. Pero, ¿sabe? Dice que Juan crecía, se fortalecía en espíritu en lugares desiertos. Es decir, está hablando de un tiempo de preparación. Todavía no era dado a conocer, todavía no estaba confrontado con las multitudes o con las personas que él pudiera encontrar en su camino. Estaba en el desierto, pero estaba preparándose. Estaba en un proceso de preparación
donde seguramente su comunión, dado que no estaba rodeado de personas, allí su comunión con el Señor no era interrumpida por absolutamente nada. Lo único que tenía que ocuparse era de comer, y la comida eran, dice la Biblia, langostas silvestres, así que abundarían seguramente en el desierto. Agua, no sé cómo era el tema del agua, pero lo cierto es que su única responsabilidad, su único compromiso era poder pasar esa etapa, ese tiempo de preparación para luego salir al ministerio público llevando el mensaje del Evangelio. Y esto nos habla de la necesidad que tenemos nosotros también, hermanos, de prepararnos. Prepararnos con la palabra, prepararnos con la oración, prepararnos en el conocimiento de la Biblia, porque no sabemos cuando salimos a ejercer el ministerio, no sabemos con quién nos vamos a encontrar, ni qué preguntas nos van a hacer, ni si tenemos la capacidad de solventar aquellos interrogantes o aquellas dudas que las personas nos presenten. Hay tantas ideologías, hay tantos pensamientos acerca de Dios, que el cristiano, para poder alumbrar, tiene que tener una preparación, tiene que tener un conocimiento profundo de la palabra, para que al salir allí afuera tengamos la respuesta de la Biblia a todas las personas y a todos aquellos interrogantes que nosotros pudiéramos tener. Cuando Juan bautizaba allí en el Jordán, Juan ya tenía la revelación del Señor. Y seguramente cuando lo vio a Jesús a la distancia, el Espíritu Santo le dijo: ahí está, ahí está, y lo señaló. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Señaló a Jesús, hermano. No anduvo con argumentos, no trató de convencer, solo señaló al que podía perdonar pecados y transformar las vidas. Gloria al Señor. Pero dice que este tiempo de preparación llegó al tiempo en que debía manifestarse a Israel. Debía exponerse delante de los religiosos de su tiempo. Debía tener una respuesta para cada uno de aquellos que de alguna manera requirieran de él por qué hacía lo que hacía y por qué decía lo que decía. Algo que nosotros también tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude a poder tener esa revelación del Señor tan clara y precisa en nuestra vida, que a todo aquel que demande razón le podamos tener una respuesta. Leí estos días algo y me hizo pensar. Cuando uno decide, o cuando la pareja decide casarse, parte de la ceremonia del casamiento es el anillo de boda, ¿verdad? ¿Sí? Nos ponemos el anillo y con eso, donde quiera que vamos, estamos dando una señal. ¿Sí o no? Una señal. Pero ¿por qué le llamamos anillo de compromiso? Porque cuando yo me coloqué esta alianza, me comprometí delante del Señor y delante de mi compañera a ser fiel y a mantener ese compromiso durante toda la vida. Ahora, ¿qué relación tiene entonces el anillo con el bautismo, por ejemplo? El día que decidimos bautizarnos en las aguas, también asumimos un compromiso delante del Señor y prometimos al Señor ser fieles durante toda nuestra vida. ¿O no fue así? Señor, te recibí en mi corazón, ahora hago un pacto para ser fiel durante toda mi vida. Es como si nos hubiéramos colocado el anillo de compromiso. Y yo pensaba en estas cosas. ¿Qué tenía de común el anillo de bodas con el bautismo
y con la persona que siempre llega temprano a sus compromisos. Ruth a veces me retaba, siempre me reta, pero me retaba. ¿Para qué vas tan temprano al trabajo? Media hora antes estás allí. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si me pasaba algo en el camino, porque si se pinchaba una rueda en el auto o cuando iba en bicicleta, podía llegar, a pesar del inconveniente, podía llegar a tiempo y no marcaba tarde mi tarjeta. Ahora, ¿sabe? Cuando una persona cumple con esas responsabilidades, está hablando justamente del compromiso que asume en su trabajo, en su tarea, en la palabra empeñada. A las 5 estoy acá y son 5:15 y todavía no llegó. El compromiso, hermanos, el compromiso. Y es importante el compromiso en nuestra vida cristiana, fundamentalmente cuando el compromiso lo tomamos con el Señor o delante del Señor, si yo me comprometí con usted. Y si no pude cumplir por alguna razón, tengo que solucionarlo, tengo que pedir perdón, tengo que disculparme, tengo que remediar de alguna manera aquel incumplimiento o justificarlo si es que de alguna manera se podía justificar. Cuando usted tiene que viajar en avión, le dicen que tiene que estar 2 horas antes, ¿verdad? 2 horas antes. A mí me pasó una vez. Fuimos a Ushuaia. Resulta que Aerolíneas solamente opera aerolíneas allí en Ushuaia, y yo tenía el vuelo por Austral, así que tenía que ir hasta Río Grande. Y el pastor me dice, no se haga problema, hermano, yo lo llevo. Así que fuimos hasta Río Grande. Me dice, no, mire, hay un montón de tiempo, dice el pastor. Vamos a saludar a un pastor amigo que está acá cerca. Y yo veía la hora, ay, Señor. Cuando llegamos al aeropuerto, resulta que ya habían anunciado, y habían hecho el primer anuncio y el segundo anuncio. Y cuando yo me presento allí me dice, pero ya se anunció. Sí, yo no sabía qué decirle porque la verdad estaba en falta. Y el avión me estaba esperando a mí. Así que cuando me llevaron, subí, ay, se imagina, todos me estaban mirando. El irresponsable. Me dejé llevar por lo que el pastor decía y evidentemente llegué tarde. Y me dieron no me reprendieron, pero sí una mirada, hermano, que significó para mí, nunca más me demoro en una cosa así. Nos ayude el Señor, ¿verdad? Nos ayude el Señor. Cosas en común que tienen, pero qué lindo es cuando una persona demuestra ese compromiso y esa responsabilidad. Se compromete a ser fiel y lo es. Se compromete a cumplir con un horario, con una responsabilidad y lo cumple en forma notable para que todo el mundo pueda ver la responsabilidad. Yo digo para un empleador, para un jefe, para una persona que tiene empleados. ¿Cómo se siente si el empleado llega tarde un día, llega tarde al otro día? No, tengo problemas, mire, sabe, y siempre una excusa, ¿vio? Llega el momento que le dice, bueno, mira, voy a buscar a una persona responsable, porque la empresa, el negocio, lo que fuera, se va a venir abajo si no cumplimos con los tiempos, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenemos, hermano, en la vida y fundamentalmente en la obra del Señor de guardar nuestro compromiso? Dice la Biblia que alguien se acercó a Jesús y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¡Epa! ¡Qué compromiso!, ¿verdad? Usted se hubiera animado a decirle a Jesús, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Yo me parece que primero le hubiera hecho un interrogatorio. Señor, ¿dónde es los lugares normales donde vos vas?
¿Cómo son los lugares? ¿Dónde uno se puede hospedar? ¿Qué vamos a comer? No sé, algunas preguntas, ¿verdad? Pero si sin saber me comprometo y le digo, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vayas, y después nos pasa como le pasó a algunos discípulos, que les resultó muy pesado y se volvieron. ¿Se acuerda Juan Marcos? Y Pablo dijo, nunca más. Aunque después Pablo entendió que Juan Marcos había crecido en conocimiento y había crecido también en responsabilidad. Y dijo, bueno, ahora mandame a Juan Marcos porque ahora me es útil, ahora aprendió la lección. Pero cuando uno no cumple, hermanos, entonces eso es grave realmente. Y Jesús le dijo, las zorras tienen sus nidos, sus cuevas, las aves tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Saca la cuenta, considera. Yo no sé, la Biblia no dice qué hizo este muchacho, ¿no? Si le dijo, está bien, Señor, no me quedo, o si le dijo, voy igual. Otro le dijo, sígueme. Y le dijo, sí, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame primero vaya y entierre a mi padre. ¿Era razonable? Sí, era razonable. ¿Estaba pidiendo algo que no era correcto? No estaba pidiendo algo correcto, pero estaba posponiendo aquel compromiso de seguirle al Señor. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Es decir, para servir al Señor hace falta crecer en compromiso con el Señor, crecer en responsabilidad con el Señor. Porque estamos representando de alguna manera el reino de Dios en la tierra y no podemos, no debemos fallar, hermano, porque entonces estaremos trayendo vergüenza al evangelio si nosotros estamos fallando en cumplir con nuestro compromiso o con nuestra palabra. Otro le dijo, déjame que me despida de mis seres queridos. ¿Estaba mal? No. ¿Cómo me voy a ir sin que mi familia sepa dónde voy? Pero Jesús le estaba queriendo mostrar eso. La responsabilidad no admite dilatar cosas, hermanos. Hay que preverlo, hay que tenerlo anticipadamente y cuando llega el tiempo y la hora, entonces lo debo cumplir para la gloria del Señor. En otra ocasión, Jesús le habló una parábola y le dijo a aquella persona que quiere construir una torre, debe sentarse. No. Nosotros diríamos, ¿cómo sentarse? Debe agarrar la cuchara al albañil, el cemento y los ladrillos y debe ponerse atrás. No. Se tiene que sentar primero, tiene que evaluar si tiene todos los materiales. Tiene que tener el proyecto bien claro, qué es lo que voy a hacer, por dónde voy a comenzar, cómo voy a seguir, y si tengo lo que necesito para poder llegar a la etapa final. Porque si no, dice que se van a burlar de él y va a decir, mirá, comenzó pero no pudo terminar con la obra. Y queda allí, como a veces vemos, obras que están abandonadas, quedaron por la mitad, quedó la estructura, pero nunca se terminó la obra. Y el Señor estaba hablando de esa necesidad de calcular los gastos, de proyectar, de tener claro el proyecto, y una vez que tengo todo eso bien claro, entonces ponemos manos a la obra, porque sé que si surge un inconveniente, tengo cómo subsanarlo, cómo corregirlo. Ahora, hay algunas actitudes, hermanos, que son las que se nos aparecen cada vez que nosotros queremos comprometernos con el Señor. Y la primera de esas actitudes es la de precipitarnos, la de apurarnos, la de no calcular. Hermano, contá conmigo, yo voy, y después resulta que, claro, se da cuenta que tenía compromisos familiares, que tenía compromisos laborales, que tenía algunas responsabilidades que cumplir. Y cuando pasan 2 o 3 días se da cuenta, no, me equivoqué.
yo me comprometí, pero no voy a poder cumplir, ¿vio? Entonces, el peligro de precipitarnos, de dejarnos llevar por los sentimientos, de dejarnos arrastrar por aquellas cosas que nos entusiasman. ¿Quién después de escuchar a un buen predicador no siente deseos de tomar decisiones y de comprometerse con el Señor? Y cuando el predicador hace el llamado al altar, allí estamos y nos arrodillamos: Señor, a donde me mandes yo voy a ir. Pero resulta que después, cuando llegamos a la casa, nos damos cuenta: yo le dije al Señor que donde me mande voy a ir, y no calculé esto y no calculé el otro, y tenemos que volver a las rodillas a decirle: Señor, perdóname, me precipité, me apuré, no evalué, no calculé si tenía realmente las condiciones para poder hacerlo. El otro de los peligros es de aquella persona que está decidido, que calculó la demanda de lo que el compromiso significaba, pero no se determina, no se decide y comienza a dilatarlo. Bueno, mañana lo voy a hacer. Y mañana no llega nunca, ¿vio? Bueno, cuando me jubile lo voy a hacer. En las vacaciones lo voy a hacer. Y comienza a dilatarlo, y resulta que siempre aparece un nuevo compromiso que no me permite cumplir con aquello que realmente Dios está poniendo sobre mi corazón. Dilatar el tiempo, procrastinar, dejarlo para mañana. Y el refrán, como todos los refranes que involucran sabiduría, dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El otro peligro es la indecisión. ¿Será que Dios me está llamando? ¿Será que esto es lo que tengo que hacer? Ayer estábamos en la reunión con los misioneros allí en la iglesia Betel, hermano, y uno no podía menos que sentirse tan pequeñito frente a personas que tomaron un alto compromiso delante del Señor. Un compromiso integral. Los hermanos se fueron a África, o la hermana, porque se casó con un africano, y comenzaron un trabajo predicando y anunciando el Evangelio, pero luego instruyendo, enseñando a esas personas. Muchas no sabían leer, así que comenzaron a enseñarles a leer. Y comenzaron un jardín de infantes allí hasta los 5 años, y ellos tienen un jardín donde enseñan a los niños, porque decía la hermana que hay dificultades allí para la enseñanza, no hay posibilidades, y ellos les dan de comer, les enseñan, y ahora están proyectando poder comenzar con, por lo menos dijo, el primer grado de la primaria. Así que hay una tarea de predicación, de enseñanza, de atención a las necesidades de las personas, de estar al momento de la necesidad frente a las situaciones que surgen, es decir, un evangelio integral. Y yo dije: Señor, ¿cuánto me falta a mí en cuanto a esto? Uno se siente así pequeñito, hermano, frente a esos hermanos que dejan todo para servir al Señor, y lo hacen con excelencia. ¿Con qué respaldo? Cuando un hermano le preguntó: ¿y cómo se sustentan por la fe? Dijo, por la fe. Algunas ayudas, sí. A veces las ayudas, al principio las ayudas están allí, después cesan, dejan de ser. Pero la hermana
fundamentalmente que fue quien más hablaba, dijo, pero el Señor nunca falla, gloria al Señor. Nos ayude, hermanos, el Señor a nosotros para poder ser responsables en este sentido. El Señor ha instituido la iglesia, y cuando instituyó la iglesia, obviamente la tarea de la iglesia es inagotable. Mire, involucra absolutamente toda la vida, las situaciones, todo lo que tiene que ver con las personas, pero fundamentalmente y en un apretado resumen, evangelizar, edificar mediante la enseñanza y equipar para el servicio. 3 cosas, yo las anoté porque no quería olvidarme. Evangelizar, es decir, anunciar el mensaje del evangelio, edificar esas personas a través de la enseñanza de la palabra del Señor, para que luego no sean arrastradas por alguna corriente, por alguna doctrina errónea, y equipar a esas personas para que mañana se constituyan en obreros y obreras, sirviendo y llevando el mensaje del evangelio a otros. El Señor nos está desafiando a asumir este reto, hermanos. En esta mañana, en este día, el Señor me está desafiando a mí y le está desafiando a usted, te está desafiando a vos a asumir el reto. Podemos decir, sí, Señor. Podemos decir, lo voy a pensar. Podemos decir, no, no es para mí. Pero el Señor hoy nos está invitando a asumir este reto, este compromiso, no con la iglesia, no con el pastor, no con el ministerio, con el Señor que nos ha llamado con un propósito determinado. Y el secreto de esto es involucrarnos, hermano. ¿Cómo podemos mostrar el compromiso? Involucrándonos, haciéndonos parte. ¿Y cómo me puedo hacer parte de algo que no sé? Bueno, hay que aprender, hay que preguntar, hay que familiarizarse con la obra del Señor, y entonces el Señor me va a mostrar en qué lugar del cuerpo voy a estar funcionando, en qué lugar del cuerpo. Y cuando el cuerpo está completo, hermano, el cuerpo se mueve con libertad y puede cumplir la función. Cuando el cuerpo está incompleto, la cosa se hace mucho más difícil. Ahora, la obra del Señor no se hace con ligereza. La obra del Señor no se hace permitiéndose descuidos. La obra del Señor requiere planificación, hermano. Planificar, sentarse, calcular, proyectar, tener claro lo que vamos a hacer. Y esto no se puede lograr sin oración, y tampoco debe ser por obligación. Hermano, tenés que hacerlo, y si vos no venís, entonces ese servicio será un servicio que no va a cumplir el objetivo. Y el Señor tampoco puede bendecir algo cuando yo lo hago quejándome por obligación. No, porque el pastor me va a llamar la atención. Lo hago porque te amo, Señor. Y vengo temprano porque quiero mostrar mi compromiso contigo, Señor, y lo hago poniendo todo de mi parte, olvidándome de otras cosas. Y lo hago porque, Señor, es mi responsabilidad. Delante de ti me has dado este privilegio. Si nosotros no lo hacemos con compromiso y con responsabilidad, hay algo que es claro: no podemos esperar frutos. No podemos esperar resultados. Si lo hago a la ligera, si lo hago por obligación, si lo hago sin el compromiso debido, no puedo esperar buenos resultados, no puedo esperar frutos de algo que no está hecho conforme a la voluntad del Señor. Y termino con el ejemplo de un hombre que puso en funcionamiento todos los elementos necesarios para que algo tenga no solo la bendición del Señor, sino que ese proyecto o esa tarea sea fructífera
para la gloria del nombre del Señor. Ese hombre se llamó Nehemías. ¿Se acuerda? Estaba en el palacio, cumplía una función, contaba con la confianza del rey, estaba allí muy cerca en el círculo íntimo del rey. Era una persona que podríamos decir, aunque no era parte de ese pueblo, pero sin embargo este hombre contaba con algunos privilegios y podía moverse con libertad dentro del palacio y ser reconocido. Pero este hombre se entera que Jerusalén, que su pueblo, estaba destruido, los muros derribados, las puertas quemadas a fuego. Y cuando él recibe esa noticia, él dice: Señor, esto no puede ser así, algo hay que hacer. Y entonces se decide, se compromete delante del Señor a hacer algo. Pero no lo hace a la ligera. Lo primero que hace es hablar con el rey, pedir permiso, hacer los trámites, podríamos decir así, para que todo funcione debidamente y no tener contratiempo luego. Entonces reúne allí al pueblo. Cuando llega y ve aquella desolación, reúne al pueblo, lo organiza, pone a cada uno en su lugar. Algunos allí, por causa de los enemigos, estaban con la cuchara de albañil en una mano y la espada en la otra, por si el enemigo venía. Pero estaban altamente organizados, con un compromiso y una responsabilidad que le permitió terminar el muro en forma asombrosa en muchísimo menos tiempo de lo que ellos esperaban. ¿Que se cansaron? Sí, se cansaron. Cuando llegaron a la mitad del muro, se desalentaron. Se desanimaron, estaban cansados, estaban agotados, estaban también de alguna manera desafiados por el enemigo que decía: eso si pasa una zorra se va a caer. ¿Será que se va a caer? ¿Será que no se va a caer? Pero ellos retoman la confianza en el Señor y terminan el muro, y el Señor bendice aquella obra a causa de la responsabilidad. Pero Nehemías oró, Nehemías ayunó, Nehemías pidió permiso, Nehemías organizó al pueblo, dividió el trabajo, planificó lo que iba a hacer y puso manos a la obra y se plantó firme allí para ser un referente frente a aquellos que de pronto encontraban alguna dificultad. Gloria al Señor. El compromiso será lo que nos va a mantener y nos va a permitir ver la gloria del Señor. ¿Queremos ver resultados en nuestra vida y en el servicio que nosotros brindamos al Señor? ¿Queremos ver resultados en la congregación, en la iglesia? ¿Queremos ver que el Señor pueda respaldar la tarea y el trabajo? Cada uno en su puesto, movilizados frente al Señor, recibiendo de su Espíritu, como hemos oído al principio. Y entonces veremos los resultados, veremos la aprobación del Señor y veremos cómo nos veremos totalmente reconfortados al ver los resultados. La pregunta que quiero hacer a cada uno y me hago a mí mismo: ¿podemos contar con vos? ¿Podemos contar con usted? Podemos contar con cada uno para que cada uno en el lugar que el Señor le pone en el cuerpo podamos funcionar y el año 2026 sea un año de grandes frutos, no para salir en el Facebook, no para que hablen de nosotros, sino para que el Señor se sienta feliz de un pueblo que le sirve sin esperar nada a cambio. ¿Contamos contigo? ¿Contamos con usted? ¿Contamos con vos? ¿Contamos con los jóvenes? ¿Contamos con los adultos? ¿Contamos con los ancianos? Cada uno puede cumplir una función. Y seguramente antes que llegue la mitad del año, que es cuando uno empieza, ¿vio?
como pasó con ellos la mitad del muro, antes que eso llegue, vamos a ser reconfortados por el Señor al ver grandes resultados como consecuencia de ser fieles, de estar comprometidos y de hacer la obra del Señor. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, no quiero apresurarme. No quiero venir al altar ahora y comprometerme en algo que todavía no tengo claro. Por eso será bueno que nos tomemos el tiempo de decirle, Señor, antes de comprometerme quiero que me muestres cuáles serán algunas de las cosas que tengo que tener claras para que mi compromiso lo pueda cumplir debidamente. La familia, las responsabilidades familiares, el trabajo, el estudio, todas esas cosas deben ser evaluadas y a la hora de tener claro mis tiempos, mis horarios, mis responsabilidades, entonces tomar un alto compromiso. Y entonces sí, puedo venir al altar y decirle, Señor, ahora sí, ahora me comprometo, ahora nada me va a mover de este compromiso, de esta responsabilidad que tengo para contigo, Señor. Oramos al Señor. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, acudimos a ti en esta hora. Señor, cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de responsabilidad, Señor, es algo que a veces nos suena a algo tan lindo, Señor, porque pareciera que estamos hablando, Señor, de algo que me lleva a tener temor, a estar inseguro. Podré hacerlo, podré cumplirlo, podré ser responsable. Podré mostrar en verdad que lo que digo lo hago, Señor. Por eso necesitamos, así como la antorcha, Señor, ser embebidos, ser empapados, Señor, ser totalmente, Señor, llenos de ese aceite del cielo, Señor, de ese Espíritu Santo que será el que nos va a permitir arder y alumbrar en los lugares oscuros. Señor, ayúdanos como antorcha, como portadores de tu palabra, como portadores del testimonio cristiano. Señor, ayúdanos a ser cada día embebidos en el aceite de tu Espíritu, Señor, ser impregnados, ser totalmente, Señor, inundados por ese Espíritu que nos va a permitir arder, porque el fuego no lo podemos encender nosotros, el fuego lo enciendes tú, el fuego, Señor, lo enciendes tú a través de tu Espíritu, Señor, y el combustible también, Señor, será provisto por ti. Nosotros solamente antorchas que tenemos un tiempo determinado, un tiempo limitado, un tiempo para hacer lo que tú nos mandas a hacer, lo que tú nos llamaste a hacer, pero ese tiempo llegará a la conclusión en algún caso y en otro caso, Señor, será algunos antes y otros después, pero en algún momento, Señor, el ministerio, el servicio, el tiempo de hacerlo se terminará, Señor. Y qué bueno poder decir, como decía el apóstol Pablo, he acabado la carrera, ahora me espera la corona de la vida. Señor, hasta que llegue ese tiempo, Señor, ayúdanos a servirte con responsabilidad, con compromiso, Señor, a hacerlo de manera que otros se beneficien de la tarea que realizamos, anunciar el Evangelio, Señor, tener el compromiso de mostrarle al mundo a través de nuestra vida, a través de nuestra consagración, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de, Señor, nuestros negocios, Señor, cuando compramos, cuando vendemos, poder mostrar esa transparencia, Señor, que solo es posible cuando tú haces la obra en nuestro corazón, Señor. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia y ayúdanos, Señor, porque tenemos una
campaña, tenemos Señor, unos días de evangelización donde se va a proclamar tu palabra y necesitamos hacerlo como iglesia. Necesitamos hacerlo todos juntos. Necesitamos, Señor, poder, Señor, ocupar el lugar cada uno, Señor, y hacer posible que esa palabra que se va a anunciar tome forma, Señor, en la vida y los corazones de los oyentes, Señor. Pero no solo febrero será Señor, el tiempo de evangelizar. Lo necesitaremos hacer durante todo el año, Señor. Al vecino, a la vecina, al compañero, a la compañera de trabajo, al compañero de estudio, Señor, también llevar este mensaje viviendo a la altura de ellos, Señor. Pero luego también tendremos que instruir, tendremos que enseñar a través de tu palabra para que esas vidas no queden a la deriva, Señor. Escucharon el mensaje, se decidieron por ti, pero ahora necesitan, Señor, ser enseñados, ser presentados delante de tu palabra para poder aprender, saber tu voluntad, saber qué es lo que tú, Señor, apruebas y lo que tú repruebas, Señor, para vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, también será necesario equipar a aquellos obreros, Señor, y eso será una responsabilidad muy grande que tendremos que desempeñar en este año que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad. Cada uno, Señor, en el lugar que tú le has puesto. Y si alguno todavía no encontró su lugar, Señor, que tú se lo reveles, se lo muestres, para que el cuerpo esté completo y podamos cumplimentar, Señor, tu voluntad para este tiempo que nos toca vivir. Te damos muchas gracias. Pedimos por los hermanos que están enfermos, Señor. Hermano Ramón, hermano Portagal, Señor, hermana Zulema, Señor, y otros hermanos que también están atravesando situaciones de salud. Pon tu mano, Señor, y glorifícate. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos y le decimos al hermano que Dios les bendiga. Aprovechamos esto para saludarlo y para decirle que tenga una excelente semana. Cantamos al Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió.